Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Fidelidad. Esa sería la palabra que puede resumir la actitud de estos hombres, y la respuesta que dan al rey es un reflejo de hasta dónde se puede llegar cuando alguien es fiel. Confían en que Dios los salvará, pero no es eso lo que los motiva a ser fieles, sino la fidelidad misma, pues, aunque no sean rescatados, seguirán siendo fieles. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos humildemente pecadores y por eso le pedimos perdón al Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios misericordioso, ilumina el corazón de tus fieles, purificado por la penitencia cuaresmal, y ya que has puesto en nosotros el deseo de servirte, escucha paternalmente nuestras súplicas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 30 metros de alto y 3 de ancho, y la erigió en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el heraldo proclamó con fuerza: a todos ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena lo siguiente: ustedes
deberán postrarse y adorar la estatua de oro que ha erigido el rey Nabucodonosor. El que no se postre para adorarla será arrojado inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. En ese mismo momento se acercaron unos caldeos y acusaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: hay unos judíos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, a quienes tú has encomendado la administración de la provincia de Babilonia. Esos hombres no te han hecho caso, rey. Ellos no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que tú has erigido. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que ustedes no sirven a mis dioses y no adoran la estatua de oro que yo erigí. ¿Están dispuestos ahora, apenas oigan el sonido de la trompeta, el pífano, la cítara, la zambuca, el laúd, la cornamuza y toda clase de instrumento, a postrarse y adorar la estatua que yo hice? Porque si ustedes no la adoran, serán arrojados inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Y que Dios podrá salvarlos de mi mano? Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no tenemos necesidad de darte una respuesta acerca de este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede salvarnos del horno de fuego ardiente y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, ten por sabido, rey, que nosotros no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que tú has erigido. Nabucodonosor se llenó de furor y la expresión de su rostro se alteró frente a Sadrac, Mesac y Abed-Nego. El rey tomó la palabra y ordenó activar el horno 7 veces más de lo habitual. Luego ordenó a los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrac, Mesac y Abed-Nego para arrojarlos en el horno de fuego ardiente. El rey Nabucodonosor quedó estupefacto y se levantó rápidamente, y tomando la palabra dijo a sus cortesanos: ¿no eran 3 los hombres que fueron atados y arrojados dentro del fuego? Ellos les respondieron diciendo: así es, rey. Él replicó: sin embargo, yo veo 4 hombres que caminan libremente por el fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto se asemeja a un hijo de los dioses. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, porque ha enviado a su ángel y ha salvado a sus servidores que confiaron en él, y quebrantando la orden del rey, entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a cualquier otro Dios que no fuera su Dios.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti gloria y honor eternamente. A ti gloria y honor eternamente. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. A ti gloria y honor eternamente. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. A ti gloria y honor eternamente. Bendito seas en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. A ti gloria y honor eternamente. Bendito seas tú, que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. A ti gloria y honor eternamente. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. A ti gloria y honor eternamente. Habla, Señor. Habla, Señor. Que tu siervo está a la escucha. Habla, Señor. Habla, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir entonces ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre. Yo digo lo que he visto y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le replicaron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como el Padre. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad, que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución. Tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, como siempre, ¿verdad? Aquí estamos en esta semana, casi podríamos decir medio de controversia, ¿verdad? O de confrontación. Y toda confrontación siempre nos lleva a una tensión. Aquí es la tensión entre el cristianismo y el judaísmo, ciertamente, que encontramos en el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 8. Y aquí entonces se llaman un poco de todo. Ustedes son hijos de prostitución. Si ustedes fueran verdaderamente hijos de Abraham, ustedes actuarían de esa manera, etc. O sea, siempre hay un confrontarse con la realidad que tiene su riesgo, tiene su aventura, porque nos pone mal,
hay griteríos y eso es lo que se encuentra como un desafío que no siempre todos estamos dispuestos, ¿verdad?, a pasar el desafío. Nos cuesta, queridos hermanos. Miren que los profetas justamente arriesgaron así su vida en ese desafío, en ese confrontarse. Y casi como sabemos en el Antiguo Testamento, la gran mayoría de los profetas tuvieron que poner el pescuezo, la cabeza. ¿Por qué? Y porque justamente nuestra sociedad es así. Nos cuesta escuchar la verdad. Y aquí Jesús también, porque Jesús también después al final de cuentas se confronta hasta el final y ese confrontarse le va a llevar hasta la cruz. Y bueno, Jesús asume las consecuencias y es el camino de la salvación que después el Señor nos ofrece. Ahora, la verdad de nuestra vida, de nuestros sentimientos, de nuestra historia, de todo lo que nos rodea, de nuestro pueblo, todo esto, siempre va a exigir también una respuesta. ¿Por qué? Y porque, queridos amigos, nosotros no podemos vivir siempre en la mentira. En la medida en que vamos viviendo en la mentira, entonces después tenemos los resultados. O sea, cuando Jesús dice que después a lo largo se descubre todo de nuevo, es tan evidente, ¿verdad? Se ocuparon la plata que se tiene que utilizar, no sé, para el pueblo, para la gente, para la educación, para todo lo que es el progreso, para el bienestar de nosotros, ¿verdad? Después no hay nada y estamos peor. Entonces uno dice, pero no había algo para eso, no se hizo eso, ¿dónde está? Y ahí a eso le llamamos la corrupción, ¿verdad? Bueno, todo este evangelio, queridos amigos, es nada más que un confrontarse de Jesús con la realidad que estaban presentando los judíos. Y ellos procuran justificarse, porque siempre el mal va a procurar justificarse. Y se presenta y dice, como así nosotros también. Siempre cuando encontramos corrupciones, cuando encontramos personas que hicieron mucho mal al pueblo, a la gente, etc., siempre ellos usan la justificación. Y como aquí entre nosotros, ¿verdad?, la justicia es tan débil, o mejor dicho, tan sumisa, arrodillada a otros poderes, evidentemente que después queda todo en el famoso ñandeco yaeco y la ñandeñeve, el famoso oparei. No pasó nada, no pasó naranja. Y bueno, y seguimos igual, y seguimos todos sonrientes, y seguimos, ¿verdad? Y bueno, le decimos, eso antropológicamente, ¿verdad? Pero ponemos en manos de Dios, porque el Señor es que al final de cuentas, después aquí mismo el Señor vuelve a decir, ¿saben qué dice? La verdad les hará libres. Ahí continúa esta segunda partecita. Entonces, la verdad, queridos amigos, es la que nos libera en todo sentido. Exige decisiones para nosotros de un cambio de vida. Esto también exige en nosotros decisiones que deben brotar de nuestra conciencia. Y quinta semana, ya verá, quinta semana, miércoles de esta semana, queridos amigos, en donde nosotros estamos luchando, empeñándonos, queremos llegar a una Semana Santa verdaderamente purificados. Pero ¿cómo nos purificamos? ¿Desde dónde nos purificamos? Y nos purificamos desde nuestra conciencia. Upepe veñan de Yara Lomba pues. Así es que, queridos hermanos, tenemos que ponernos sinceramente ante Dios. Esa conciencia que tiene que comenzar, ¿verdad?, a entrar en lo más profundo, que trabaje en lo más profundo, ¿verdad?, de nuestra vida. Y desde ahí entonces podamos después tomar nuestras decisiones. Ciertamente que para que lleguemos a esa libertad de los hijos de Dios, todo esto es un camino muy doloroso. Y a veces este camino doloroso es el único camino, queridos amigos, que también nos lleva a un resultado de crecimiento y de resurrección. El camino del dolor, el camino de la cruz.
Y ande yaras está ahí osabucay. Y ande yaras está, sea, Padre, desde el jueves santo, aparta de mí este cáliz. Pero al final que se haga tu voluntad. Sabe que este es un camino de dolor. Jesús copilla pama hoy, que le están llevando, y esto es ya inatajable, ¿verdad? Le están llevando hacia la muerte. Y entonces ese Viernes Santo nosotros sabemos, ¿verdad?, en qué va a terminar. Ese jueves que lo van a arrestar y que lo van a condenar. Y entonces después tiene que pasar por el patíbulo, es decir, por la cruz. Queridos amigos, pidamos esta gracia para nosotros, entender que solamente el camino de la cruz, el camino de matar, de hacer morir todo lo que es nuestro pecado, todo lo que es simplemente nuestros gustos, y ese es el camino de la cruz. Es un camino doloroso, pero que nos lleva luego a ese crecimiento y a esa resurrección. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por el Papa Francisco, nuestro obispo y sacerdotes, para que difundan con generosidad la buena nueva en la sociedad actual, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por las autoridades, para que brillen por su caridad, justicia y equidad con todos los sectores marginales, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los que no rezan, para que se acerquen a Dios con sinceridad y encuentren paz en sus vidas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por todos nosotros, para que sepamos actuar con justicia, rezar con humildad y compartir lo que tenemos sin mirar la recompensa, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Padre de bondad, escucha todos estos ruegos que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que nos concedes presentar en honor de tu nombre
para que sean remedio de nuestra debilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo diste a los hombres una nueva comprensión de tu majestad y una nueva manera de alabarla, al poner de manifiesto por la eficacia inefable de la cruz el poder del crucificado y el juicio que del mundo has hecho. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo a una sola voz: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele siempre la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oración final. Señor Todopoderoso, que los misterios recibidos sean medicina espiritual, purifiquen los vicios de nuestro corazón y nos aseguren tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra mamita del cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. será